¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Durante muchos siglos, después de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, se ha especulado mucho quién es el Espíritu Santo. Unos dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Otros dicen que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo y que existe solamente Él, que el Padre es el mismo Cristo también. Pero si miramos a la luz de las Escrituras, en el Nuevo Testamento se nombra a nuestro Señor Jesucristo y también se nombra al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que son dos seres diferentes, el Padre y el Hijo. También en el trono de Dios está el Padre y a su diestra está nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos ahora quién es el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, se dice que se habla del vástago de Isaí. Sobre este vástago, que es el Señor Jesús, sería derramado espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Esto no significa que serían varios espíritus que tendría nuestro Señor Jesucristo. Lo que esto significa es las cualidades y virtudes que tendría nuestro Señor Jesucristo, ya que el Espíritu Santo es un solo espíritu. Cuando María fue llamada para ser la madre de Jesús, vino el Espíritu Santo y engendró al Verbo de Dios en María. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesús y que el Padre es otro ser aparte. Lo que esto significa es que el Padre, por medio de su Santo Espíritu, engendró a nuestro Señor Jesús en María. El día del bautismo del Señor, el Espíritu Santo del Padre vino y se derramó sobre nuestro Señor Jesús en forma de paloma. No era que descendió una paloma, sino que el Espíritu Santo tomó forma de paloma y llenó a Cristo de la presencia del Padre. De ahí en adelante, a veces el Padre hablaba por medio de nuestro Señor Jesús. Y el Padre, por medio de su Espíritu, le dio ese poder y esa fuerza al Señor Jesús para que hiciera milagros, para que sanara a los enfermos, para que resucitara a los muertos. El día de Pentecostés estaban los apóstoles y muchos discípulos con María, la Madre del Señor, orando en el aposento alto. Entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Era la presencia del Padre y de Cristo que se derramaba sobre la iglesia. Fue el poder que Dios les envió a sus primeros discípulos para que pudieran hacer milagros, para que pudieran sanar enfermedades, para que pudieran predicar con poder la palabra de Dios. El apóstol Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. Era por el poder del Espíritu Santo que había recibido el día de Pentecostés. En San Juan 20:22 encontramos que Jesús ya había resucitado y se apareció a los discípulos. Les dijo que así como el Padre lo había enviado a él, así él los enviaba a ellos, y sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces notemos que los discípulos recibieron el Espíritu Santo por medio de un soplo que el Señor Jesús les hizo a cada uno de ellos. Por eso la palabra de Dios llama al Espíritu Santo el Ruach HaKodesh, que significa el soplo o aire de Dios, por medio del cual Dios obra con poder aquí en la tierra, y también nuestro Señor Jesucristo obra por medio del Espíritu Santo. En otro pasaje de la Biblia dice que los apóstoles estaban orando y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En este pasaje vemos que los discípulos oraban. Entonces el Señor se manifestó y habló por medio de Pedro. La Biblia, para no decir que dijo Pedro o que dijo Cristo, entonces dijo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo que estaba en Pedro. Cada vez que encontremos en la Biblia la expresión dijo el Espíritu Santo, debemos entender que el Padre o Jesús están hablando por medio de un profeta. Están usando su mente y su boca para expresar un mensaje a su pueblo, principalmente a su iglesia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ni tampoco ese versículo donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ese versículo fue añadido siglos después, pero si buscamos en los textos originales,
no encontramos ese versículo en la palabra de Dios. Tampoco encontramos en la palabra de Dios esa frase que dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En Dios no hay tercera persona. El Señor Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Entonces existe el Padre y nuestro Señor Jesús, que están unidos por un solo espíritu, una sola mente, un solo sentimiento. Eso es lo que se llama la unión en el espíritu. Para poder explicar lo que significa una tercera persona, supongamos que hay 3 personas en un diálogo, pero una de ellas se va. Entonces resulta que los que están allí comienzan a decir, él es mi amigo, él es estudiante. Para eso se utiliza la palabra él como tercera persona para sustituir un nombre. Entonces existe la primera persona que es yo, la segunda persona que es usted o tú, y la tercera persona que es la palabra él. Pero esa palabra él lleva tilde porque está nombrando a una persona, y el femenino de esa palabra él es ella. En cambio, si miramos la palabra él que aparece en la frase el Espíritu Santo, esa palabra no lleva tilde, o sea que está nombrando es una cualidad o una virtud. Está diciendo el Espíritu, está diciendo que Dios tiene espíritu y que ese espíritu es santo. Toda persona o ser tiene un nombre. El Padre tiene un nombre, el Hijo también tiene nombre, y el Espíritu Santo no tiene nombre, ya que el Espíritu Santo es el mismo Padre y es el mismo Señor Jesús. Si el Espíritu Santo fuera un ser aparte, tendría un nombre, ya que todo ser tiene un nombre, hasta los ángeles tienen su propio nombre. Como para finalizar, miremos que en el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios habla de el Espíritu y la esposa, o sea que está hablando de el Señor Jesucristo y su esposa, y allí en la palabra le está diciendo al Señor Jesús, lo está llamando Espíritu. También en las cartas, en las 7 cartas a las iglesias, al final de cada carta dice, miren lo que el Espíritu dice a las iglesias, y es el mismo Señor Jesucristo que le está hablando a las iglesias del Apocalipsis. Y también le está hablando a los ángeles de cada iglesia, que eran los presbíteros o pastores que dirigían esas iglesias del Asia Menor. Amén.